Nuevamente vamos a ver en esta sesión las características de lo que son las capas 1 y 2 del modelo OSI, donde vamos a hablar especialmente de los medios de transmisión, que es la primera capa de este modelo y que nos permite la transmisión de las señales. Muy bien. Entonces, características de la capa física del modelo OSI, incluso pues hablaremos también de la equivalencia con el modelo TCP/IP. Tenemos lo siguiente: para las comunicaciones, todo tipo de comunicaciones y de telecomunicaciones en nuestro caso, siempre se va a necesitar de una tarjeta de red, ¿sí? De unos dispositivos que cuenten con unas tarjetas de redes. En este caso, tenemos acá un router tipo multifuncional, donde tiene unos puertos de switch, un puerto de internet por acá para la conexión WAN hacia internet, y estos puertos internamente conectan, pues tienen una tarjeta de red, ¿sí? Lo que llamaremos una Network Interface Card. Listo, una interfaz de red. Listo, una tarjeta interfaz de red. Siempre la vamos a llamar así y es el elemento primordial que se requiere para que exista una comunicación entre dos o más máquinas. Bien, por ejemplo, este computador acá internamente está conectado a través de un puerto a una tarjeta de red. Esa tarjeta de red es la interfaz, entonces es el medio que va a transferir esa información entre la computadora, entre esta máquina, ¿sí? Y el medio de red. Y aquí sería lo mismo. Existe la tarjeta de red que recibe la información que viene por este medio cableado y la interpreta este dispositivo. Bien. Como hemos hablado, el modelo OSI cuenta con todas estas capas, ¿sí? Que son 7 capas, y hoy estamos hablando especialmente de las características de esta capa inferior, ¿ya? Donde se tienen los medios físicos, el cableado especialmente, o medios inalámbricos, y que las señales, toda la información que se procesó, se encapsuló aquí en esta parte. Cuando llega a la capa física, llega en forma binaria, en ceros y unos, y es convertida en unas señales. ¿Listo? Señales eléctricas o señales de radio para ser transmitidas por ese medio. De esta manera. Bien. Por acá tenemos más o menos unas imágenes que nos describen un poco más, nos acercan un poco más la idea de cómo sería esa transmisión. Aquí tenemos la transmisión en forma eléctrica, ¿ya? A través de cable de cobre. Aquí tenemos la transmisión a través de pulsos de luz, cómo se podría representar, haces de luz por la fibra óptica. Y por acá, señales inalámbricas, ¿sí? Señales de radio, donde está pues la información en formato binario. Aquí hay una señal digital de esa información. En este caso, por ejemplo, una representación muy básica donde hay un valor mínimo que representa un 0 y aquí un valor alto que representa un 1. ¿Listo? 0, 1, por aquí otro 1, luego 0 y aquí otros dos 1. ¿Cómo se podría representar esta información de forma inalámbrica? Entonces acá tenemos a través de una modulación por AM o por FM o por modulación por fase, ¿sí? PM. Si modulamos la amplitud, quiere decir que estamos teniendo unas ondas acá pequeñas, unas ondas con una amplitud baja, pero si vamos a representar aquí un 1 en este caso, entonces ya el valor de esa onda, la amplitud de esa onda se modifica, sube. Luego se representa un 0, entonces vuelve y baja y así sucesivamente. Esa es la modulación por AM, modulación por amplitud, ¿sí? La frecuencia modulada, ¿sí? Que es modulación ya por frecuencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tenemos ceros, la frecuencia va a ser muy baja, ¿sí? Las repeticiones. ¿Qué es frecuencia? Las repeticiones por unidad de tiempo, los ciclos por unidad de tiempo. Pero si tenemos un 1, entonces nos va a dar una frecuencia más alta.
más repeticiones por unidad de tiempo. Bien, estos son franjas de tiempo, eso es una marca de reloj, estas líneas que se ven acá, y entonces acá vuelve, se representa un 0, después se representan unos y así sucesivamente. La modulación por fase, ¿cómo funciona? Existe acá una señal que está variando, ¿sí? Se está enviando, y en este punto hay un cambio de un 0 a un 1. Como existe un cambio, entonces inmediatamente la dirección de esa señal se invierte, ¿sí? Como si se pusiera un espejo acá, en esta mitad. Entonces simplemente como que se devolviera ese proceso, esa señal continúa, listo, acá debería existir otro cambio, listo, aquí sí se logra ver ese cambio de fase. Muy bien. Hay varias entidades, organizaciones, autoridades a nivel mundial que hablan sobre las características de la capa física y entre ellas tendremos entonces la ISO, la TIA y la EIA, la ITU, la ANSI y la IEEE. Esta última una de las más conocidas, ¿cierto? Entonces acá operan especialmente pues estas entidades y digamos que son las que reglamentan todo lo que tiene que ver con las características de los medios físicos de transmisión. Bueno, eh, algunas funciones de esa capa física entonces son entre otras la codificación y la señalización. No solamente pues hablarnos de la característica de que es un cable de tal tipo, sino también de estos procesos. Acá ahorita estamos viendo una codificación muy sencilla, donde el valor alto representaba un 1 y el valor bajo representaba un 0. En este caso hay una pequeña variación que es similar a cómo funciona la codificación Manchester. Entonces acá tenemos que cuando una señal viene y se quiere representar un 0, entonces existe un flanco de bajada en la mitad del tiempo, ¿sí? De la franja de tiempo. Entonces está la marca de reloj, estas líneas grises, y aquí se quería representar un 0, entonces la señal va a bajar. Muy bien. Cuando la señal continúa y si se quiere representar un 1, entonces en la mitad del tiempo se debe hacer un flanco de subida, ¿ya? Y entonces eso quiere decir que es un 1. Acá continúa, entonces va a representar un 0, la señal en la mitad del tiempo baja, listo. ¿Y qué pasa si se quiere representar otro 0 seguido? Entonces esta señal aquí en el límite sube, todo el límite de la temporización sube para poder ser tenida en cuenta en la mitad de la temporización con un flanco de bajada. Bien, entonces de esa manera, ¿cuál cuenta? Cuentan siempre las señales o los cambios de la señal en la mitad de la franja de tiempo. Entonces esta señal que está bajando aquí contó como un 0. Aquí subió y no contó. ¿Por qué? Porque no lo hizo en la mitad del tiempo. Entonces acá cuando bajó, lo hizo en la mitad de ese tiempo, entonces cuenta otra vez como un 0. Y así sucesivamente. Aquí se van a representar dos unos y funciona similar, con los flancos de subida en la mitad del tiempo. Bueno, eso es una forma pues tipo de codificación. Acá tenemos esta señalización que la estaba explicando ahorita, pues una parte donde se habla de cómo se puede transportar información a través de la modulación, ¿sí? De señales. Entonces, acá, ¿qué se requiere? Se requiere que se tenga una señal moduladora, la que contiene la información, y una señal portadora. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta señal de aquí va a ser transformada de acuerdo a lo que esta diga o la información que esta contenga y se va a transformar así. Bien, si vemos esta parte de acá abajo, es la misma cosa, solamente que ya no se modula la frecuencia sino la amplitud. Veamos primero este ejemplo antes de explicar bien el de aquí. Entonces, ¿qué se tiene? Se tiene que esta señal, acá existe un valor, una amplitud hacia arriba, un valor, listo, un valor alto de amplitud, por aquí empieza a disminuir, ¿cierto? Esa amplitud
hasta llegar aquí al 0, y va a ser transportada por esta señal. Entonces, ¿cómo va a quedar? La señal modulada, que es esta, va a quedar con los valores aquí de amplitud de acuerdo a esta amplitud, ¿sí? Entonces se suman estas dos señales. Esta señal entonces va a tomar la forma de esta otra, ¿sí? Con amplitud aquí suficiente, y cuando la amplitud disminuye, entonces también disminuye acá el valor de esta señal. Bien, entonces aquí se está modulando por AM y aquí está modulando por FM. ¿Qué sucedió? Entonces sucede que se está cambiando la frecuencia, listo, ya no la amplitud, como lo ven aquí, sino la frecuencia. Entonces acá rápido cuando este tiene un valor alto, y cuando tiene valores bajos, entonces lento. Bien. Más conceptos. El concepto de ancho de banda, ¿sí? ¿Qué es ancho de banda? Entonces el ancho de banda es la capacidad que tiene un canal para transmitir información. Listo. El ancho de banda lo podemos ver de formato digital o en formato para mediciones analógicas. Entonces en hertz, megahertz, gigahertz. Y aquí para la transmisión de información de datos digitales, entonces lo hablaremos, lo explicaremos o lo trabajaremos en bits por segundo. Bits por segundo, esa es la unidad de medida. ¿Listo? Y también entonces podríamos tener pues los multiplicadores, que son los kilos, los megas, los gigas, los teras. Muy bien. Entonces esa capacidad que tiene, por ejemplo, un cable de red, por decirlo de alguna manera, para transportar tanta cantidad de información por segundo. Listo, entonces hay unos medios que van a transmitir más información, van a tener más ancho de banda que otros. El throughput, eh, aquí tendremos entonces lo que son los conceptos de rendimiento y transferencia, ¿sí? Capacidad de transferencia de datos, y que se refiere a cuánta información va por ese canal, ¿sí? Cuánta información útil va a transportarse por un canal. Si un canal, por ejemplo, muchachos, también es un canal de 100 megabits por segundo, pero usted solamente está utilizando la mitad de ese canal para transmitir información, entonces está transmitiendo a 50 megabits por segundo. ¿Listo? Entonces ahí estamos hablando de una tasa de transferencia. Bien, que sería pues otro concepto diferente. Y mucha gente utiliza, por ejemplo, medidores para saber a qué velocidad está transfiriendo o está funcionando su red. Y su cable, el cable, por ejemplo, de su casa, tiene una capacidad de 100 megas, ¿ya? De internet. Pero a usted solamente le están vendiendo, le están dejando pasar por ese cable o por ese medio 50, 30, 20 megas. ¿Ya? Entonces ahí ya tienes, es una medida de transferencia y rendimiento, que es lo que realmente se estaría transportando por ese medio en determinado momento. Bien. Existen muchos tipos de medios físicos, ahorita vamos a mencionar uno por uno, y de acuerdo a esos medios físicos, entonces existen las diferentes tarjetas de red. Entonces, los más utilizados a nivel LAN específicamente son los puertos Ethernet, ¿ya? Ethernet, que son estos puertos que tienen el para conector RJ45, como lo pueden ver acá, son los más conocidos, ¿sí? Sin embargo, pues existen otras interfaces que se utilizan también para conexiones WAN con otro tipo de medios de comunicación, ¿ya? Estos de acá vuelven a ser también puertos de tecnología Ethernet, ya con velocidades mayores para conexión WAN también. Aquí hay unos puertos USB, sin embargo esos puertos USB no se utilizan mucho para la conexión de red tradicional en redes LAN. Bueno,
Vamos a hablar específicamente de los medios de red, los medios físicos de red. Los medios físicos de red, entonces, son afectados por algunos fenómenos, ¿sí? Algunos fenómenos que estamos hablando del tipo de lo que son interferencias y ruidos, ¿sí? Ruido e interferencia. Por ejemplo, miren, esta señal que está acá se está transmitiendo, una señal cuadrada muy bonita, sí, representando ceros y unos, y aquí hay una señal de ruido, ¿sí? Un ruido eléctrico, un ruido, ¿qué llamamos, a qué llamamos ruido? A esas interferencias que se pueden causar en el ambiente donde estemos, ¿sí? Ya sea por motores, por altos voltajes, por ejemplo. Listo, eso es un ruido que no lleva ningún tipo de información. Si este ruido se superpone con esta señal, es decir, se acerca a esa señal, el cable de la señal de pronto está por aquí muy cerca, a donde está ese ambiente ruidoso, se va a transformar, se va a dañar, ¿sí? Esas dos señales se suman simplemente, se ve alterada una por la otra y queda así, puede quedar así. Esta señal sigue viajando y llega al destino. ¿Y qué pasa? Que el destino lo va a representar, lo va a interpretar con la tarjeta de red, ¿ya? Con la Network Interface Card, y va a decir, bueno, por aquí hay un 1, por aquí hay un 0, por aquí parece que hay otra vez unos, y así, ¿cierto? Resulta que aquí este pico, que estaba por acá, el ruido tan alto, lo está interpretando como si fuera un 1, cuando en realidad era un 0, ¿ya? Era un 0. Y aquí lo interpreta como un 1. Y es donde empiezan a aparecer errores en la transmisión de la información que estamos teniendo en algún momento, ¿ya? Entonces los ruidos siempre son dañinos, malos, ¿sí? En general, por esa razón. Y la idea es tratar de evitarlos. Aquí tenemos tres tipos de ruido que afectan este tipo de medios. Entonces, el primero es la interferencia electromagnética o EMI, ¿sí? Que es el ruido causado por lo que se llaman pues como dispositivos eléctricos, cables, motores, ¿sí? Por altos voltajes. Ese ruido lo causan estos elementos sobre los cables de datos. Tenemos la RFI, interferencia por radiofrecuencia, que es cuando se interfieren en señales inalámbricas, especialmente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando una señal se está viendo interceptada, interferida o modificada por otras comunicaciones. Cuando una comunicación de radio, por ejemplo, se ve interferida por una señal de televisión o viceversa, o en radio teléfonos, las comunicaciones por radioteléfonos de vigilantes, de, de la policía. Entonces también se puede distorsionar canales entre sí, ¿ya? Una llamada telefónica que se vea interferida por otra llamada telefónica, tal vez les ha pasado a muchas personas. Bueno, y tenemos el otro tipo de ruido que se llama crosstalk. Bueno, esta es la radiofrecuencia. El crosstalk o diafonía es aquel ruido que se causa entre pares de un mismo o entre hilos de un mismo conductor, ¿ya? Entonces, los conductores, llamaremos a conductor el cable, ¿sí? Los cables y conductores que tienen varios hilos internamente podrían causar ruido electromagnético entre ellos mismos. Entonces a eso se le llama crosstalk o diafonía. Eh, todos estos tipos de interferencia tienen sus manejos, sus formas de solucionarse. Entonces ahí vamos a irlos entendiendo en las siguientes diapositivas. Aquí tenemos varios tipos de medios de red. En este caso hay unos cables de par trenzado, así se llaman estos de arriba, como los UTP, y este que es otro tipo de medios de red de cobre, que es el cable coaxial, ¿sí? Muy utilizado, por ejemplo, para las transmisiones para televisión. ¿Listo?
Entonces vamos a hablar de estos cables de cobre y también de otros medios como la fibra óptica en las próximas presentaciones. Entonces, dentro de los medios de cable de par trenzado tenemos el UTP, ¿sí? UTP es el cable más utilizado por excelencia, pues más utilizado dentro de las redes LAN. Es el más conocido, es un cable. ¿Por qué tan utilizado? Porque siendo un cable que permite una transmisión muy buena de datos, es muy económico, muy fácil de utilizar, muy fácil de instalar, ¿ya? Simplemente es un cable que viene con una cobertura, una chaqueta plástica y ya 8 hilos trenzados por pares, así, con estos colores, naranja, verde, azul y este que no se alcanza a ver bien el color, pero el color es café, listo, café. Tenemos este primer cable, como les decía, es uno de los más utilizados. Yo creo que todos ustedes han visto de pronto en algún momento un cable de estos. Utiliza un conector que se llama el RJ45, especialmente, ahorita lo vamos a estar viendo en más detalle. Bueno, este otro cable es el cable STP, ¿sí? Es una variante, una mejora del cable UTP. Este es blindado, es un cable que viene blindado, entonces tiene la chaqueta, pero además de esa chaqueta y de los hilos, tiene por acá una pantalla, ¿sí? Una cubierta metálica y además tiene una cubierta también metálica para cada par de hilos. ¿Qué permite estas dos pantallas que tenemos acá? Que la información que va por estos hilos no se vea afectada por el ruido que hay por acá. ¿Cuál ruido especialmente? La interferencia electromagnética, ¿sí? Entonces, la EMI trata de afectar la información que va por estos hilos. Sin embargo, cuando trata de entrarse aquí, entonces lo primero que se va a encontrar es con este blindaje y ese blindaje va a tierra, va aterrizado, ¿ya? Por tal razón, la información que va por aquí viaja más limpia. Listo, las principales características de este cable. Este cable es más costoso, ¿sí? Permite transmisiones de anchos de banda mayores, permite transmisiones de ancho de banda de 1000 y de 10.000 megabits por segundo, o sea, 10 gigas, e inclusive de acuerdo a la categoría de más. Bueno, también tiene unos conectores también tipo RJ45, pero entonces empiezan a ser unos conectores también de mayor categoría mejorados. Bueno, aquí tenemos el cable coaxial. El cable coaxial es muy conocido por todos, creería yo también, porque es un cable que se utiliza mucho para la conexión que llamamos de parabólica. ¿Listo? Entonces, ¿qué contiene? Tiene una chaqueta exterior que permite la protección, el aislamiento de este medio. ¿Listo? Viene después este blindaje también, que es una malla o también como si fuera un papel aluminio. En algunos casos trae los dos para protegerlo de esas señales externas. Esa protección que se hace aquí que se hace aquí y también en el cable de cobre de par trenzado, es una protección que se basa en el principio de lo que se conoce como jaula de Faraday o caja de Faraday, ¿sí? Que lo que se hace es que todas esas señales que están por aquí afuera, o ruido, cuando tratan de atravesar este conductor, lo primero con lo que se encuentran es este blindaje y evitan que pasen aquí, al conductor, donde están las señales. Listo, entonces ese es el principio de la caja o jaula de Faraday. Se percibe una sensación también similar cuando estamos en un ascensor, por ejemplo, y nos entra una llamada por celular y esa señal ahí en ese ascensor es muy mala o se cae la llamada, ¿cierto? Por la misma razón, porque esos ascensores normalmente son metálicos y forman el efecto de la caja de Faraday. Por aquí tenemos entonces
una protección, esto es como un buffer, se llama, y es una pasta blanca dura que evita el daño mecánico, ¿sí? Lo protege de las fuerzas de torsión también y daño mecánico. Y este es el conductor de cobre principal que lleva la señal. Listo, aquí tenemos una vista transversal, un corte transversal y este lateral. Esto es un cable entonces coaxial que se utiliza mucho para qué tipos de redes o para qué conexiones. Para conexiones en la red HFC, y HFC lo explicamos en otra sesión, y ese HFC pues es una red que lleva una parte en coaxial y otra parte en fibra óptica. Entonces ahí se utiliza mucho. También se utilizaba antes en conexiones tipo bus o en conexiones industriales, aún se utiliza, pero principalmente pues en estas que les estoy mencionando. Tenemos unos conectores, el conector BNC, el conector tipo N y el conector tipo F, muy conocidos, listo, sobre todo este, ¿cierto? Esos son los conectores que se utilizan para este tipo de medios. Bueno, antes de continuar con la siguiente, que sigue, bueno, voy a terminar acá esta partecita. Sí. Y vamos a continuar aquí, entonces primero tenemos aquí que estos cables UTP se van diferenciando por sus categorías, entonces aquí existe una categoría 3, una categoría muy básica, normalmente era para conexiones telefónicas, la categoría 5, ¿sí? 4 y 5 ya empiezan a ser para transmitir información, transmitir datos, pero a velocidades también muy bajas, más o menos, porque la 5E ya subía a velocidades de 1000 megabits por segundo, primero teníamos de 10, de 100 megabits por segundo, y la 5E entonces soporta hasta 1000. Son categorías de UTP que empezaron pues como a avanzar. Luego la 6, la 6A sigue de esa, después sigue la 7, la 7A, luego sigue la 8, ¿sí? Y tenemos inclusive categoría 9 también. Entonces así sucesivamente se van desplegando de estas categorías, mejorando ¿qué? Mejorando la señal, la calidad de la señal, la velocidad, aquí tenemos hasta 10 gigabits por segundo, ¿sí? La cantidad de trenzas por metro, son más seguidas estas envolturas para permitir que exista una mejor protección contra el ruido de tipo diafonía. La diafonía o crosstalk que estábamos explicando ahora se evita con esta propiedad, con esta forma de trenzar los hilos. Listo, entonces al trenzar los hilos de esta manera se hace una cancelación del ruido que se puede generar entre ellos. De esa manera entonces se previene el crosstalk. Bueno, entonces esta categoría 6 empieza a tener otras diferencias. Por ejemplo, tiene en la mitad un separador plástico de los 4 parcitos, de los 4 pares. Ahorita lo vamos a ver en otras fotos, en otras imágenes, donde se puede apreciar mejor este tipo de cable y los demás cables que les estoy mencionando, categoría 7 en adelante, que tienen ya otras mejoras y entre ellas las protecciones de blindaje. El conector entonces por excelencia para este tipo de cableado es el RJ45, aquí tenemos varias vistas, ¿sí? Y este conector es el hembra, ¿ya? Que se le llama jack, ¿listo? Es como el socket de pared, es el que va en la pared, con tomita, un toma, bien. Y bueno, aquí lo que nos están mostrando en la parte de abajo es simplemente un cable mal fabricado, ¿sí? O mal ponchado, como llamamos, porque existe un espacio acá entre el conector y el cable como tal. ¿Cómo sería bien fabricado, bien ponchado? De esta manera, ¿ya? Este espacio acá hace que se genere crosstalk, ¿listo? Interferencia. Entonces, y además de eso, queda suelto, no queda agarrado con esta parte del conector. Bueno, tenemos acá la parte de los tipos de cable UTP, sin embargo, cómo se hace
la definición, el orden de los pares dentro del conector, ¿ya? De acuerdo a las normas, el estándar, que es la norma EIA, TIA 568, ¿sí? 568A, B o C incluso, se determinan unas terminaciones. ¿Unas terminaciones de qué? Del cable en el conector, ¿sí? ¿Cómo van a terminar? ¿Cómo van a terminar distribuidos cada uno de los hilos en el conector? ¿Ya? Entonces existe la terminación A y la terminación B. Esto se va a explicar más en detalle cuando se haga la práctica de fabricación de cables y de conectorización, ¿listo? De ponchado de cable se llamaría, ¿listo? Entonces acá nos dicen, vea, cumpliendo con la norma T568A, con esa terminación, entonces la distribución de hilos en el conector es así. Entonces el primero el blanco-verde, ¿sí? El cable que es de color blanco con verde, luego en la posición 2 va el verde, después viene el blanco-naranja, después el azul, blanco-azul, naranja, blanco-café y café. Y la otra terminación es esta. Entonces ya arranca con el par naranja en este orden. Como les digo, esto se va a repasar después y son las normas de cómo se debería poner el conector en un cable de acuerdo al color de los hilos. Tenemos acá un chequeador de cables, ¿sí? Un probador. Ese chequeador o probador de cables puede ser muy básico, hay de varios tipos. Tiene acá una partecita que es el remoto y permite algunos, dependiendo del tipo de probador y chequeador, entonces permite hacer el mapa de cableado, ¿sí? La longitud de los cables, si hay pérdidas o atenuación de la señal, si hay qué tanto crosstalk se presenta. Listo, hay unos que simplemente miden como la continuidad de los hilos y hay otros que ya son los que se conocen como certificadores de cableado estructurado, ¿sí? Es un dispositivo más completo que se conecta con el computador y podemos hacer muchas cosas con él. Todas estas, entre otras, ¿sí? Midiendo dónde hay errores o de cableado, ¿sí? Qué tipo de errores hay. Nos permite como tal la certificación. Son dispositivos más costosos incluso, que pueden costar alrededor de 20, 30 millones un aparatico de esos. Bueno, antes de continuar ya con la fibra, entonces aquí sí quisiera mostrarles algunos de estos medios, ¿sí? Actuales. Por ejemplo, hay un tipo de cable que es el cable FTP. FTP. Ese nosotros vimos ahorita UTP, voy a volver acá, y STP, ¿cierto? UTP, véalo acá, y STP. Existe otro que se llama FTP. Ese no está mencionado acá, pero quiero que ustedes también lo sepan y lo conozcan. Listo. FTP. Entonces es foil, es apantallamiento, tiene una pantalla como un tipo de papel aluminio también, que permite que exista un blindaje, pero no es como el STP que tiene el doble blindaje, que además de esta pantalla, el STP tiene una protección por cada par de hilos. ¿Listo? Entonces digamos que este es como un término medio, un término intermedio entre el UTP y el STP, el blindado totalmente. Entonces este es otro tipo de cable que normalmente lo vemos en la categoría 6. Bueno, y aquí tenemos más cables. Aquí tenemos, por ejemplo, un cable categoría 6, ¿sí? Se lo venden en Amazon, entonces ya pues el que quiera ver de precios ahí puede encontrarlo. Tiene unos conectorcitos de RJ45 con parte también para aterrizar metálica. Tenemos otras variedades, entonces miren la cantidad de cables que existen. Aquí hay categoría 5E, 6, 6A, 7, esta categoría 8, miren acá, ¿listo?
la cantidad ya de componentes que tiene. Esta categoría 7, por ejemplo, tiene los hilos, cada uno de los hilos que tiene acá internamente no son eh, hilos únicos, me explico. Son cada uno de los colorcitos tiene una cantidad de filamentos internamente, ¿sí? O sea que son cables, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de un alambre es un solo hilo, ¿ya? Sólido. Pero cuando hablamos de cables, es que muchos filamentos, muchos hilos se envuelven y se enrollan y conforman un mismo conductor. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, en categoría 7, si uno lo destapara, lo abriera bien y abriera cada uno de estos hilos pequeños que hay acá, internamente son varios hilitos que conforman cada uno de estos. ¿Listo? Mientras que en estos, no. Si usted despliega, abre, desarma esto y coge, por ejemplo, el verdecito nomás, el verde, y lo pela, le va a quedar un solo alambrito. ¿Listo? Un solo alambrito. Ya. Y así son. Mientras que este no es un solo alambrito, sino que es compuesto por una cantidad de hilos, cada uno de estos filamentos, cada uno de estos conductores. Ok. Es como una diferencia, pues, ahí importante con ese tipo de cable. Tenemos todos los tipos de conectores, variantes. Y dentro de los conectores, aquí tenemos, veanlo acá, entonces empiezan a existir también categorías. Por ejemplo, estos, ¿sí? RJ45. Este, por ejemplo, ya con la parte de blindaje. Y miremos aquí, categoría 6A. Así, estos son ya con una terminación en metálica mucho más elaborada que le permite una cantidad pues una protección mejor en cuanto al ruido. ¿Listo? Bueno, a ver, les quería mostrar esa parte y también, bueno, ya continuar con la parte de la fibra óptica. Entonces, vamos a ver la fibra óptica y las características de la parte inalámbrica. Listo, con eso terminamos. La parte de fibra óptica, entonces, es un cable que su materia prima principal es el vidrio, ¿sí? De hecho, el silicio. ¿Para qué? Para que la información ya no vaya como señales eléctricas, sino que vaya como haces de luz por el núcleo de estas fibras, por el interior. Eso es la fibra óptica. Esa fibra óptica entonces tiene varios componentes. Es una fibra que nos va a permitir tener varias características. Por ejemplo, es inmune a estos ruidos que habíamos mencionado ahorita. ¿Sí? No se ve afectada por ninguno de estos, de la EMI, la RFI, el crosstalk. Sin embargo, sí se puede ver afectada por la atenuación, que sí, que es cuando ya se lleva mucha extensión de fibra óptica, inclusive varios kilómetros, la señal puede irse degradando por la distancia. Eso es atenuación. También se puede ver afectada por impurezas del mismo vidrio, del mismo núcleo. Entonces ahí hay un fenómeno que se llama absorción de la señal, porque la señal, como va por el núcleo, supongamos aquí ese es el núcleo de la fibra, y la señal va por acá, ¿cierto? En haces de luz, va así, chocando por las paredes de la fibra. Si esa señal choca en las paredes de la fibra y esta fibra tiene impurezas, tiene imperfecciones, se puede estar perdiendo parte de la reflexión
de esa luz que va por acá, que debería ir por acá. ¿Listo? Entonces ese sí puede ser uno de los problemas de la fibra, pero depende también de la calidad de la fibra. La fibra tiene muchas ventajas sobre el cobre. Bueno, una desventaja solamente o la principal es el costo, que es mucho más costoso una instalación de fibra óptica que con medios de cobre, pero sí tiene las características que mejora enormemente los anchos de banda, la velocidad de transmisión. Listo. Mejora eso, tiene anchos de banda muy altos, normalmente se utiliza para manejar por encima de 10 gigabits por segundo. Permite extender longitudes mucho mayores a la del cobre también. Es decir, usted con el cobre, el par trenzado, la norma nos dice que nos podemos extender 100 metros, mientras que con la fibra óptica nos podemos extender kilómetros también. Bueno, y tiene lo de la mejora contra el ruido. En general, pues es un medio muy completo de transmisión. Acá las partes de una fibra óptica, ¿sí? Especialmente las principales partes de una fibra. Esta es una vista aquí lateral y esta es un corte transversal. Entonces, ¿qué contiene? Tiene un núcleo, que es la parte de vidrio por donde va la señal que permite pues que aquí se transporte, listo, en este momento, en este punto. Luego viene algo que se llama un revestimiento o cladding, así como está acá. Esto es un revestimiento muy mínimo, muy pequeño, muy delgado. Aquí pues se ve algo como grueso, pero ese cladding permite que la señal que va por el núcleo vaya muy limpia, ¿sí? Vaya, o sea, una señal que exista realmente una reflexión dentro del núcleo. ¿Ya? Y que no se absorba mucho, pues, o no se pierda la señal. Esa es una de las funciones, la principal función del cladding. Luego viene el buffer. Este buffer es un material normalmente como tipo una pasta, algo duro, que permite dar protección a la fibra óptica en cuanto a la fuerza de torsión, ¿sí? Que la fibra no se doble demasiado. Luego viene un material que le da dureza, resistencia para la fuerza de tracción a la fibra óptica. ¿Ya? Aquí entonces se tienen otros materiales, dentro de los materiales, el Kevlar y fibra de aramido o aramida. ¿Ya? Kevlar, que es el material con que se hacen, por ejemplo, los chalecos antibalas, ¿sí? Lo que es los blindajes. Entonces eso es un material que le va a dar dureza a la fibra y lo va a proteger de la fuerza de tracción principalmente. Y este es una chaqueta exterior que es un recubrimiento, que lo va a aislar, ¿sí? Le va a ayudar a evitar humedad también a la fibra óptica. Es una parte plástica. Esos son los componentes principales de la fibra óptica. Bueno, existen dos tipos de fibra óptica, ¿sí? Que son la monomodo y la multimodo. Tienen diferencias, entonces la monomodo tiene un núcleo, perdón, la monomodo tiene un núcleo menor, más angosto que la multimodo. Este núcleo, aunque aquí parece pues como del mismo ancho, realmente es mucho mayor, es unas 10 veces más mayor que este, ¿sí? De tal manera que por aquí se envía una señal, un haz de luz con un láser. Listo, el medio para transmitir acá es láser. Mientras que aquí se utiliza un LED. Listo, como un diodo LED especial para transmitir información. La información aquí entonces viaja de esta manera, en varios haces de luz, ¿sí? Rebotando en las paredes de ese núcleo. Bien, mientras que aquí la señal viaja así, y con una longitud de onda muy larga. Bueno, son diferencias. Este permite que exista una velocidad o un ancho de banda mayor. Este tiene pues anchos de banda menores. De todas maneras son mayores que el del cobre. Esta permite distancias superiores, ¿sí? Longitudes, extender la fibra mucho más que esta.
Esta es la que se utiliza para transportar información entre continentes. Es el tipo de fibra que se utiliza para ir por debajo de los océanos, por debajo del mar. Esta es más utilizada para la conexión entre servidores, por ejemplo, conectar dos edificios cercanos, ¿sí? Equipos que hay en dos edificios. Bueno, son características y diferencias entre los dos tipos de fibra óptica. Esta es más costosa, esta es más económica. Aquí tenemos los conectores que se utilizan para las fibras. Entonces acá tenemos la fibra, los conectores ST, este se llama SC, este es LC, y por acá pues un duplex que es de LC. Y el LC y el SC son muy parecidos, solo que este es un poco más grande que este es como mejorado, más pequeño. ST es aquí con esta parte metálica. Existe otro que es el FC, muy parecido a este también. Bueno, entonces esos son los tipos de conectores que se utilizan para que la fibra óptica, el medio como tal, se conecte a la tarjeta de red de un computador. Bueno, los computadores normalmente no traen una tarjeta para fibra óptica, pero sí para un router o para un servidor, para un switch. Aquí tenemos otros tipos, otros no, los tipos de fibra identificados de acuerdo a su color. El color naranja y el color verde agua, como agua marina que llaman, o azul agua también, un verde azuloso, sería fibras multimodo, mientras que el color amarillo sería fibras monomodo. ¿Ya? De esa manera los identificamos. Este equipo es un medidor de señales, de fibra óptica, de luz, ¿sí? Se llama OTDR. Entonces, digamos que por fuera físicamente se parece al chequeador de cables de UTP un poco, pero este es para fibra óptica principalmente. Entonces genera una señal, incluso tiene una función como un radar que permite emitir unas de luz por la fibra óptica, y ese haz de luz viaja por toda la fibra óptica, puede viajar varios kilómetros, y en la parte donde exista una imperfección de esa fibra óptica, un daño, por ejemplo, entonces no, va a haber como una reflexión de la señal, ¿sí? Como que se devolviera como un radar, y él va a identificar en qué punto exactamente de la fibra óptica hay una pérdida o hay un problema, y de qué tipo es el problema y qué tan grave. ¿Listo? Entonces es una de las funciones, se llama un OTDR, es un aparato que vale pues también bastante dinero, pero es fundamental para el manejo y el trabajo con fibra óptica. Tenemos una comparación entre lo que es el cobre y la fibra óptica. Este cuadrito pues lo pueden ver ustedes en detalle. Aquí rápidamente, el ancho de banda del cobre es menor que el de la fibra. Las distancias también son menores, lo mencionamos ahora. Es en cuanto a la inmunidad de ruidos, este tiene una bajo blindaje o protección, es totalmente pues inmune. En cuanto a los riesgos eléctricos, acá pues tiene también una inmunidad baja, aquí es altamente inmune a eso, no tiene que ver con la electricidad. Tenemos los costos de los conectores, son bajos, por aquí son altos. La instalación requerida, los costos de instalación también es bajo, aquí son altos. Y las precauciones de seguridad, por aquí pues no necesita mucha precaución, por aquí sí es un poco más, se requiere un poco más de cuidado con esa fibra. Listo. Antes de pasar a esta parte final, que es la parte inalámbrica, quisiera mostrarles también algo sobre la fibra óptica acá. Entonces aquí tenemos unos conectores, los que les mencioné ahorita. LC, CCC, perdón, SC, ST, FC. Listo, son estos que hay acá.
Dentro de esos conectores, entonces, pues más elementos de fibra, pues aquí ustedes pueden encontrar infinidad de información, mírenlas acá, los costos, ¿sí? A estos normalmente no los llamamos un patch core, sino que se les llama latiguillo o pigtail, ¿sí? Pigtail, que es como la traducción de cola de marrano, ¿bien? Este es un patch core que se llamaría en cobre. Entonces acá hay unos costos de acuerdo al tipo de fibra. Estos son ejemplos de fibra óptica y también algo más que esta les quería mostrar también, son las bandejas de conexión de fibra. Entonces, cuando llega la fibra óptica del proveedor de servicios a una empresa, entonces nos llega acá, aquí llegan unos conectores, acá hay la bandeja que permite interconectar con los demás hilos que van hacia los otros equipos. Listo, entonces aquí está una interconexión, un ejemplo de interconexión. Bueno. Y finalmente hablaremos aquí, en esta parte de las propiedades de los medios inalámbricos, ¿sí? Y los medios inalámbricos no lo vamos a tocar o a avanzar pues a fondo. ¿Por qué? Porque dentro de este mismo curso más adelante está el tema de inalámbricos. Entonces aquí solamente pues como la parte de la transmisión del medio como tal. Los medios inalámbricos tienen varias ventajas, varias características importantes que son, primero, la movilidad, ¿cierto? Nos permiten una movilidad que no nos permite el cableado. Nos permite llegar a ciertas áreas que tampoco podemos llegar con cables fácilmente. ¿Listo? Entonces, el alcance, la señal, el acceso. La seguridad es un punto que es intermedio, digamos que ha sido a lo largo de la historia un problema para las redes inalámbricas. Sin embargo, se han desarrollado muchos protocolos que permiten pues, que exista ya mejor seguridad. Sin embargo, pues la seguridad es importante, es un riesgo a veces porque es un medio compartido, ¿sí? El medio inalámbrico es un medio compartido, todo el espectro, y por lo tanto se torna inseguro. Existen tipos de interferencia que los afectan. La interferencia, la RFI, por ejemplo. ¿Sí? Y tenemos varios tipos de comunicaciones inalámbricas. ¿Sí? Especialmente la que tratamos acá en este curso son las redes WLAN. Listo. ¿Por qué? Porque son las redes LAN inalámbricas. Pero existen redes más pequeñas y redes más grandes también. Entonces, aquí, por ejemplo, dentro de las WLAN estaría principalmente la 802.11. El estándar IEEE 802.11 es el estándar por excelencia para las redes inalámbricas, lo que llamamos Wi-Fi. ¿Listo? Tenemos por acá el Bluetooth. El Bluetooth utiliza la IEEE 802.15. ¿Listo? Dentro de transmisiones similares a Bluetooth está también la parte otra que se llama Zigbee, que es una variante de Bluetooth. Bueno, tenemos la WiMAX, que es un tipo de red o de tecnología que permite una conexión metropolitana, ¿sí? O incluso conexiones WAN. Una red WAN a nivel inalámbrico, que es la 802.16. Listo. Las transmisiones inalámbricas entonces principalmente van a ser por radiofrecuencia o por infrarrojo, comunicaciones satelitales, ¿sí? Tendremos. Bueno, esos son como los tipos de transmisiones inalámbricas, y las transmisiones inalámbricas, como les decía, pues son muy propensas también a la interferencia que se causa por otras transmisiones y también a los obstáculos. Es decir, si usted tiene un access point en la sala y tienes otra habitación por allá más lejos, donde hay varias paredes en intermedio, entonces también se ve afectada esa transmisión ahí, solamente porque existen varias paredes, ¿ya? Bueno, dentro de los equipos que se requieren, entonces, uno de los principales para las WLAN, o sea, estas, son los equipos router inalámbricos que les mencionaba en otra sesión, los tipo ISR, ¿sí?
ISR. Sin embargo, la principal función aquí para la parte inalámbrica no es la parte cableada, no es la función de switch, no es la función de router. ¿Cuál es? Es la función de access point. ¿Listo? Que está aquí. La función de access point. ¿Qué hace el access point? Tal como access point, como digamos su principal objeto es que tomar una señal cableada que le va a llegar a este por aquí, a un puerto, e irradiarla de forma inalámbrica. ¿Listo? Por estas antenas. Por estas antenas. Entonces, esa es la principal función de los access point. Bueno, y tiene pues sus tarjetas de red inalámbrica. Listo, con esto terminamos esta sesión. Es un poco extensa, sin embargo, pues la vamos a socializar. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima.